Buenas tardes. Gracias. Como hemos dicho estos días, y fue a pedido de los hermanos, fue que se estuvo tratando estos días el tema o el asunto en las Escrituras relacionado con la integridad o el carácter del creyente. En vista de que no tenemos tiempo y seguramente van a quedar algunos de los puntos mencionados como integrantes del carácter del creyente, que como recordarán eran 7: humildad, amor, castidad, integridad, generosidad, constancia y vida devota. Vamos a tomar ahora el tema del amor, que también nos va a servir para dar una palabra de predicación. Haciendo esto nos acordamos de los hermanos que trajeron la palabra. Ellos predicaban enseñando. ¿Por qué hacían eso? Pues se dieron cuenta que en un país en donde la gente estaba acostumbrada a otra cosa, la religión católica es una religión ritualista. Se le enseña que al chico hay que bautizarlo, después viene la comunión, después viene la confirmación, después viene el casamiento, toda una serie de ritos en donde siempre está mediando la Iglesia. Y un pueblo enseñado así durante siglos permanece ignorante de los conceptos básicos de la palabra de Dios. De manera que los que predicaban el Evangelio se encontraban, si bien es cierto, se puede predicar en forma sencilla, que era necesario muchas veces explicar ciertos conceptos, porque la gente no siempre lo entendía. Y entonces ellos tenían la costumbre de predicar enseñando o de incluir conceptos explicados en las Escrituras. En realidad la predicación es todo, tanto enseñar como decirle a las personas que deben recibir a Cristo, todo es predicación. Pero los efectos de entender cuál es el espíritu de la reunión nos acostumbramos a decir enseñanza o predicación, pero todo es predicación. El tema entonces que vamos a tomar a mencionar es el asunto del amor. Por favor, vayan a Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En las Escrituras el asunto del amor es relevante. Un misionero del siglo XIX que fue a los países musulmanes estudiaba la forma de pensar de estas personas, y una de las cosas que descubrió es que el Dios que ellos adoran era un Dios carente de amor o escaso de amor. Fue precisamente con el surgimiento del Evangelio
en donde se comenzó a difundir ese Dios que muere por los seres humanos para salvarlos. Era una cosa completamente nueva en el mundo de aquel entonces. Los dioses que ellos tenían no obraban así. Generalmente eran despóticos y caprichosos. Y utilizaban muchas veces en forma cruel a los hombres y las mujeres. Pero aquí aparece un Dios que muere para salvar. Pero no solamente muere para salvar, sino que también muere para salvar a personas que no merecen la salvación. Y no solamente muere para salvar y a salvar a personas que no merecen la salvación, sino que muere para salvar a personas que no solamente no merecen la salvación, sino que son sus enemigos. Entonces parece una cosa completamente nueva en cuanto al amor. La palabra que sobresale en el Nuevo Testamento en cuanto a amor, hay varias palabras. Pero la que sobresale es esa palabra ágape. Esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para expresar el amor que Dios tiene, por ejemplo, por Cristo, en Juan 17:26. El amor de Dios por su Hijo. Es la misma palabra que se utiliza para expresar el amor de Dios por los creyentes. Juan 13:16. Para expresar el amor incluso por personas que no lo merecen, como el texto que leímos. También aparece en el mandato que Dios hace a los creyentes para que se amen entre sí. Y además Dios la utiliza para decirle a los creyentes que deben mostrar amor con todas las personas. De manera que entonces esta palabra aparece aplicada por el Espíritu Santo en distintas circunstancias. Dios ama al Hijo, Dios ama a los creyentes, Dios ama a las personas que no merecen ser amadas. Dios les dice a los creyentes que se amen entre sí. Y Dios dice a los creyentes que muestren amor por todas las personas. Otra palabra que se utiliza es fileo. No tiene el impacto que la palabra ágape tiene. Tanto la palabra ágape como la palabra fileo se utilizan en el Nuevo Testamento para expresar el amor de Dios por el Hijo. Pero fileo nunca se utiliza nunca se incluye en mandamientos donde Dios dice que los hombres lo tienen que amar a Él. Nunca aparece allí. Es decir, aparecen textos que expresan el amor de Dios por el Hijo, pero nunca se usan mandamientos que dicen que los hombres deben amar a Dios. Se utiliza ágape, no fileo. Hay toda una serie de palabras en el Nuevo Testamento respecto a amor. Tenemos el amor fraternal, 1 Pedro 3:8. El amor dice que las mujeres deben ser amantes de sus maridos, Tito 2:4. Que dice que deben amar a sus hijos, deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus hijos, también Tito 2:4. Ahora, el amor que aparece no es el sentimiento al que nosotros estamos acostumbrados. No se trata de un sentimiento que nace en el corazón de los seres humanos por el solo hecho de decirle usted tiene que amar. En la actualidad existe una gran confusión en cuanto al amor. El amor por los hijos hoy se expresa de manera contradictoria en muchos aspectos. El amor romántico es una invención occidental. Veía como una chica japonesa, alguien que vivía allí en Japón, se puso de novio con un chico occidental. Y esa chica japonesa decía, nosotros no conocemos el amor romántico. No quiere decir que algún japonés no lo conozca,
Dice, cuando este chico que era mi novio, que era occidental, un chico inglés, le regaló un ramo de flores, ella no sabía qué es lo que le quería expresar con eso. Porque los japoneses son enseñados más bien a reprimir sus sentimientos. Ellos no lo expresan de la misma manera que nosotros. El concepto que ellos tienen del amor no es igual al nuestro. Ni hablar de los países musulmanes. Mi padre era musulmán. Fue criado como musulmán. Mi abuelo era musulmán y está enterrado en un cementerio musulmán. Y le voy a decir, cuando yo era chico, mi abuelo estaba planeando a ver con quién me iba a casar. Pero después mi padre no aceptó eso. No era por amor. De manera que no en todos lados se piensa de lo mismo cuando hablamos de amor. En el occidente se le ha dado un valor superlativo al amor romántico. Y se cree que sobre esa clase de amor se puede construir un hogar. Y es una plataforma muy endeble para el hogar. Es un amor que se agota, desaparece cuando aparecen los impuestos que hay que pagar. Ese amor de las telenovelas. ¿Han visto ustedes algunas personas de la farándula que dicen, encontré al amor de mi vida, y aparecen besándose a una persona y a los 6 meses nos enteramos que se fue con otro? Sí, la palabra amor es una de las palabras más manoseadas que existen y produce una enorme confusión incluso entre los mismos creyentes. Tengo que amar a mi hermano, pero descubrimos que fracasamos. Tengo que amar a mis hijos, pero descubro que fracaso. Tengo que amar a mi esposa y resulta que fracaso. Me doy cuenta que el amor que yo tengo en mente es un amor sujeto a veces a las circunstancias. Ese no es el amor que se menciona en el Nuevo Testamento. Es un amor que funciona bien en ciertas circunstancias. Cuando tengo dinero en el bolsillo, o estoy contento, o algo así. Y es un amor que está fluctuante, sube y baja. Ese no es el amor del Nuevo Testamento. Tampoco es el amor que es producto de nuestro esfuerzo personal. Nosotros ese amor que se nos dice en el Nuevo Testamento no lo podemos fabricar con nuestro esfuerzo. Por más buena intención que tenga, yo no me puedo concentrar y decir voy a amar. Ese amor no es producto de mis sentimientos, no es producto de mi ingenio, de mis buenas intenciones, ni nace en mi corazón. Ese amor en las Escrituras aparece como un amor de origen eterno. Es el amor que las 3 personas de la eternidad tienen entre sí, y ese amor se desborda y llega a la criatura. Ese es el amor con que Dios nos ama. Es el mismo amor que tiene para con su Hijo Jesucristo y es el mismo amor que tiene para conmigo. Dios no tiene 2 clases de amor, tiene uno solo. Y de ese habla la Biblia. La Biblia descalifica cierto tipo de amores. El amor por el mundo. La Biblia dice que puede existir amor por el mundo. Dice, ese amor no proviene de Dios. El amor por ciertas cosas aquí en la vida, el Señor los descalifica. Lo descalifica, como vamos a ver. El amor desmedido por las riquezas. Nosotros tenemos la tendencia, porque nuestra naturaleza caída tenemos una tendencia hacia la idolatría. Todos nosotros centramos nuestra devoción en ciertas cosas. Y esa tendencia es una tendencia que está siempre latente en nosotros.
¿Quieren ver ustedes idolatría? Vayan y vean las procesiones que pasean una estatua. Eso es idolatría. Pero la idolatría no siempre tiene la presencia de imágenes, porque la idolatría consiste en esencia en rendirle culto a un ser creado, haya o no haya imágenes. Podemos rendir idolatría a nuestros hijos, a nuestro automóvil, al deporte, todo aquello que genere un interés desmedido y que cautive mi atención y que me lleve a rendir alguna clase de pleitesía a eso. Y esto es contrario al amor. Nosotros amamos esas cosas. Se puede amar el pecado. Se lo puede acariciar al pecado. Podemos amar el pecado. Juan Calvino decía que eso es lo que él llamaba un placer destructor. Amamos esas cosas. Y entonces aparecen tantas cuestiones relacionadas con el amor en la vida de los seres humanos que los seres humanos desconocen realmente lo que es el verdadero amor. Y los mismos creyentes terminamos confusos. La Biblia me dice que debo amar a mis hermanos, pero estoy todos los días comprobando que fracaso. La Biblia me dice que yo debo amar a mis padres, pero compruebo que fracaso. La Biblia me dice que yo debo amar a los demás hermanos y el amor aparece como un fruto del Espíritu Santo que cubre las 3 áreas de la vida. El área de la vida interior, el área de la vida de relación con los demás y el área de vida de comunión con Dios. Es un solo fruto que cubre la totalidad de las relaciones que nosotros tenemos. Amor, gozo y paz en mi corazón. Paciencia, benignidad, bondad para con los demás, para con mis iguales. Fe, mansedumbre y templanza para con Dios. Un solo fruto, todas las áreas de la vida. Ese es el fruto que el Espíritu Santo quiere producir. De manera entonces que el amor es una de las cosas más ensuciadas, más manoseadas y menos comprendidas. En las Escrituras, como decíamos, se habla de amor, de muchas clases de amores. Sansón tuvo amor por Dalila, pero ese amor fue despreciable. El joven que se presentó al Señor amaba sus bienes, pero el Señor lo descalificó. Juan dice, no améis al mundo, porque tenemos la posibilidad de amar al mundo o las cosas que están en el mundo. Difícilmente un creyente ame al mundo como sistema, pero sí amar a alguna cosa que esté en el mundo. Como una persona inconversa, si se enamora de ella, por ejemplo. Está bien que la palabra cosa difícilmente se puede aplicar a una persona, pero algo que esté dentro de ese sistema. Nosotros tenemos esa capacidad para amar y en forma equivocada. Tenemos esa capacidad. Pero esta palabra amor habla de otra clase de amor. En las versiones anteriores, la versión 1909, que ya no se usa más prácticamente, aunque lo he visto en algunos hermanos, aparece la palabra traducida caridad. El amor cristiano, el amor que habla las Escrituras, que se dice el Señor que debemos tener unos con otros, ya sea que se ejercite en dirección hacia los hermanos o hacia los hombres en general, incluso no creyentes, no es un impulso que proviene de nuestros sentimientos. Cuando se nos dice a nosotros que debemos amar, no se nos está diciendo que debemos forzar nuestro corazón para producir algo que nuestro corazón es incapaz de producir. Repito, el amor cristiano, tal como se enseña en el Nuevo Testamento, ya sea que se ejercite en la congregación entre los hermanos, o se dirija o se demuestre hacia las personas incluso no creyentes, no es un impulso que surja de nuestros sentimientos.
No se le dice al creyente que ame con sus fuerzas. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ese amor no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos. Y eso lo comprobamos a diario. Porque resulta que yo tengo en la Escritura que me dice que yo debo amar a mi hermano, pero resulta que cuando me miro en el espejo me doy cuenta que en mi corazón no hay amor para con mi hermano, sino que hay resentimiento, hay envidia y otras cosas. Y me doy cuenta de que no puedo cumplir eso. Entonces termino frustrado. ¿Cómo puedo hacer para amar? Ese amor, entonces, no siempre concuerda con la general inclinación de nuestros sentimientos. Muchas veces nuestros sentimientos van en otra dirección. Recuerden ustedes que la sentencia del Antiguo Testamento tiene plena vigencia hasta el día de hoy, refiriéndose al corazón de los seres humanos, al nuestro, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, incluso los sentimientos. Porque nosotros pensamos que los sentimientos es lo mejor que tenemos. Es decir, no siempre este amor concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama sobre aquellos con los cuales se descubre afinidad. Es fácil derramar amor o amar a las personas con quienes tenemos afinidad. Pero también es cierto que es una realidad en las congregaciones que no tenemos afinidad con todos los creyentes. Tenemos más simpatía por algunos creyentes, con otros no. Nos sentimos más distantes de ellos. Me resulta más fácil amar, comprender e identificarme con este que con algunos otros. El amor que habla el Nuevo Testamento, repito, no siempre concuerda con la general inclinación de nuestros sentimientos, no es equivalente a eso, ni se derrama sobre personas con las cuales se descubre que tenemos afinidad. El amor, tal como se lo presenta en el Nuevo Testamento, busca el bien de todos, aún de aquellos con los cuales no tenemos afinidad, aún de aquellos a los cuales no nos gusta amar tanto, aún de aquellos que nos resultan indiferentes, es más, aún de aquellos que me han hecho alguna clase de mal y contra los cuales guardo resentimiento. A esas personas es muy difícil amarlas. Voy a decirles, hay un viejo libro que lo mencioné, cuando la iglesia era joven. Hermoso. Los creyentes en esa época juntaban dinero y no solamente repartían sus ofrendas entre los hermanos que lo necesitaban, sino que muchas veces iban a la casa de las personas que sabían que odiaban a los creyentes, pero que estaban pasando necesidad y venían y traían una ofrenda para ayudar a esas personas. ¿Entendemos? Pero nosotros no teníamos afinidad con esas personas, pero demostrábamos amor por esas personas. No es una cuestión de sentimientos, es algo que va por encima de nuestro corazón. Y muchas veces esa clase de amor no concuerda con los sentimientos de nuestro corazón. El amor busca la oportunidad de hacer bien a todos, es un amor activo. Y por supuesto que mayormente para los de la familia de la fe.
Este amor es la mayor de las características cristianas, es distintivo. Y lo pude comprobar. Una vez hablando con una compañera de trabajo, yo le decía que era creyente. Ella me decía de inmediato, vos sos evangélico. Entonces yo le decía, le hablaba que yo era creyente, etcétera, hablamos de algunos temas. Y entonces ella me dijo, sí, dice, yo sé que ustedes acostumbran a comer juntos, a ayudarse unos a otros, a ir, dice, a los hospitales y visitarse. ¿De dónde había sacado tantos datos esta chica? Porque lo había observado. ¿Y qué es lo que ella había visto? La manifestación del amor de los creyentes. Y eso le impactaba. Y eso no podía objetarlo. No podía derribarlo. No podía destruirlo. No podía decir eso es malo, porque caería en contradicción. Es sin duda alguna el amor lo distintivo, lo que distingue y distinguía en el pasado a los creyentes. Es más, la Escritura llega a decir que la ley puede resumirse en esa palabra, en amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Eso está en Gálatas 5, 14, 6, 2 y Santiago 2, 8. A eso llega. Como dijimos, este amor es visto como el fruto del Espíritu Santo. Ese amor es algo que Dios derrama en el corazón de los creyentes. El Señor no le pide al creyente que ame según sus fuerzas. El Señor no ha dejado al creyente librado a sus propias fuerzas para amar, porque no podemos. No podemos hacerlo. Ese amor es una clase de amor que va en contra de la racionalidad del ser humano, va en contra de la lógica del ser humano, va en contra del criterio, es algo incomprensible para el ser humano. Que la Escritura me diga que yo debo mostrar amor por la persona que incluso me hace daño, por la persona que quizás me ha difamado. Pero ¿cómo hago yo para amar? ¿Ese es el amor romántico, el amor que le palmea la espalda? No tiene nada que ver con eso. Es un amor que se expresa en hechos. Viene esa persona. La Biblia no me dice que yo lo tengo que abrazar y besar y transformarme en un hipócrita. No dice eso. Dios es coherente. Si viene esa persona, ¿cómo le demuestro amor? Le daré la mano y le diré, bienvenido hermano, pase por favor y siéntese. Eso es amor. Aun cuando tenga resentimiento, aun cuando me duela, no echar en cara, no mostrar rechazo, no mostrar descortesía, no mostrar malos modales, no mostrar disconformidad frente a esa persona. Frente a esa persona que quizás lo ha difamado, que le ha hecho, usted piensa que le ha hecho mal, usted sencillamente guarda hacia esa persona una actitud de cortesía, de buena voluntad, lo saluda, le muestra una sonrisa en su cara y le dice, adelante hermano, pase y siéntese. No inicia
Fíjense, hay un ejemplo que leí por allí. Si bien es cierto, no estaba dentro de la iglesia, pero es interesante. José se enteró que María había quedado embarazada, estaba embarazada. Pongámonos en el lugar de José. ¿Qué es lo que pensaríamos? Un hombre intervino. ¿Qué haríamos nosotros? Iríamos a la casa de María, hablaríamos con los padres, haríamos un escándalo. Todo el mundo tendría que enterarse para que todo el mundo sepa que he sido traicionado, bla, bla, voy a llamar a los ancianos de la iglesia, quiero pedir una reunión con testigos, que se grabe todo, bla, bla, todas esas cosas que nosotros conocemos. ¿Qué hizo José? No dijo nada a nadie. No dijo nada a nadie. Y tomó una decisión. Voy a dejarla. Y nadie va a saber si fui yo. Le voy a dar el beneficio de la duda, pero no voy a infamarla. Eso es amor. ¿Tenemos? Sí se puede amar, hermanos. Sí se puede. Y no estamos librados a nuestro esfuerzo. No estamos librados a nuestro esfuerzo. Ese amor no es de factura humana. La falta de amor entre los hermanos evidencia ausencia de Dios o por lo menos escasa presencia en los corazones. Cristo es la fuente de todo amor. Cuando veamos vida devota, vamos a ver dónde nace el amor. Vamos a verlo después, en la próxima, después de las 8, si Dios quiere. Cristo es la fuente del amor. Cristo no andaba abrazando con ese amor barato, abrazando a las personas y dándole un beso. No hacía eso. Pero Él mostraba amor. El amor de Dios lleva a amar a otros. Promueve el amor hacia los otros, la buena predisposición. Es verdad que hay distintos niveles de amor. Hay distintos. Me contaban el caso de una persona que ya falleció hace muchos años, está en la presencia del Señor. Me lo contaba mi abuela, ella era creyente. Dice, yo conocí 2 hermanos, los 2 eran solterones. Discúlpenme. Y hace muchos años, cuando se había iniciado la obra en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, hace muchos años atrás, yo no había nacido todavía, esa obra se ha extinguido, no sé si se ha abierto o no. Mi abuela vivía al lado del local y durante muchos años fue miembro de esa iglesia y conocía muchas cosas de los hermanos. Y había 2 hermanos que vivían juntos, eran solterones. Y entonces ellos a veces contaban anécdotas. Dice que uno de ellos una vez se despertó y vio al otro arrodillado orando. Estaba orando arrodillado. Y había alguien de la congregación que le había hecho alguna clase de mal. No sé si había dicho algún chisme o algo, pero una clase de mal le hizo. De alguna manera lo había afectado. Entonces, ellos estaban dolidos, lógicamente. Estaban molestos, dolidos. Pero este se había puesto a orar. Saben, hermanos, es una derrota permitir el sentimiento de resentimiento mucho tiempo. Es una derrota. Eso es permitir que el diablo gane terreno en la iglesia. Y en algún momento se va a servir de ese resentimiento. Lo va a utilizar para hacer daño a la iglesia. Pero no puede nada contra el amor. No puede. Es impotente. Entonces este hermano estaba orando. Y cuando el otro se despertó, le dijo, mencionó el nombre de las personas que le habían hecho mal. Y dijo,
Y yo sé que estas personas tienen necesidad. Y mi abuela contaba que tomaron la comida que ellos tenían, se fueron a la casa de las otras personas, golpearon la puerta y le dijeron: hermanos, nosotros sabemos que ustedes están pasando necesidad. Por favor, acepte esto. Y dice que cuando volvían a su casa había desaparecido el resentimiento. Dios lo había sacado, porque ellos amaron. Lo sacó, desapareció. Y dice que decían, fue como un descanso. Fue como si me hubieran sacado una mochila de encima. Fue un descanso. Porque no se puede vivir con resentimiento. No se puede. No se puede. No es bueno. Por esa razón, nosotros no podemos controlar nuestro corazón, pero debemos amar. Aun cuando mi corazón me indique en sentido contrario, como en este caso. Ellos estaban dolidos y resentidos, pero se dieron cuenta, el Espíritu Santo no aprueba esto. Esto no es del Señor. Fueron a la casa, entregaron eso a esos hermanos y cuando volvían, el resentimiento se fue. De manera entonces, hermanos, que no se nos pide nada que no podemos hacer. Es algo que está a nuestro alcance. El amor de Dios lleva a amar a otros y es un amor de verdad. El espíritu de amor evidencia que vivimos en Dios. El amor produce confianza en la presencia de Dios. El creyente sabe que sus oraciones son escuchadas. Ustedes saben lo que decía Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque si primero amas y amas de corazón, no vas a hacer nada que moleste a otro. La ausencia de amor, hermanos, como en el caso de resentimiento de estos hermanos, evidencia la presencia de la mentira. El amor evidencia que amamos a Dios y que nosotros amamos a otros con el amor que Dios vuelca en nuestros corazones. No todos los creyentes perciben el amor de Dios de la misma manera, y eso se veía entre los apóstoles. Juan se mencionaba a sí mismo como el discípulo amado, no porque Cristo lo amara más a Juan, sino porque él había percibido al amor de Cristo de una manera más clara y profunda que el resto de los apóstoles. Juan había llegado a la conclusión, esta persona me ama intensamente y es sincero, yo me doy cuenta que Cristo me ama. No todos los creyentes perciben lo mismo. No todos. Pero Cristo nos ama a todos por igual. No ama a uno más que otros. Y nos ama con el mismo amor que Él desde la eternidad tuvo para con el Padre y el Padre tuvo para con Él. No es una clase inferior de amor. Como dijimos, Dios tiene uno solo. Y con eso nos ama. El amor aparece como el más grande don. Hay 2 capítulos del amor. En 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 7 se dice que el amor es de Dios, que la ausencia de amor en el 8 dice que es ausencia de Dios. En el versículo 10 que Cristo es la fuente del amor. En el versículo 11 que Dios lleva a amar a otros.
en el 13 que el espíritu del amor evidencia que vivimos en Dios. En los versículos 17 y 18 dice que el amor produce confianza en la presencia del Señor. La ausencia del amor evidencia la presencia de la mentira en el versículo 20. Y en el versículo 21 la presencia del amor entre los creyentes evidencia de que amamos a Dios. El otro gran capítulo del amor es 1 Corintios 13. Algunos dicen que ahí se habla del amor y otros, como el tema anterior, son los dones. Dice, ¿con qué espíritu debo ejercer los dones en la congregación? ¿Por exhibicionismo? Para que digan, mira qué bien que habla, o cualquier otra cosa que se haga, ya sea tocar un instrumento, limpiar el local, lo que sea, cual sea el don que ejerzamos. Porque todos los creyentes por lo menos tienen un don. Por lo menos uno tiene. Entonces, se dice que el amor es el más grande. Es algo superlativo. Dice que podemos ser grandes en otros sentidos. Podemos ser espectaculares en otros sentidos, pero sin amor no somos nada. Dice que un corazón amante no puede ser sustituido por ninguna otra cosa, ni por el dinero, ni por la preparación académica, ni por lo que ustedes quieran. Un corazón que realmente ama con el corazón de Dios no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. No hay sustituto para eso. Que es verdad, las personas pueden tener otros motivos para morir. El amor a la patria e incluso el odio o la venganza puede llevar a las personas a arriesgar su vida. Pero eso es en realidad desperdiciar la vida. Porque el motivo más grande para morir es el amor. Aparte del amor, como dije, puede haber otros motivos para morir. Los hombres tienen muchos, pero el amor es el más grande. Los otros son todos despreciables. En el versículo 4 de 1 Corintios 13 se habla de la manifestación del amor, de ese amor divino. Ese amor afecta la actitud exterior de los creyentes. Voy a repetir esto. El amor afecta la actitud exterior de los creyentes, cómo nos relacionamos nosotros unos con otros. No es algo que dice, lo importante es lo que se tiene en el corazón. Eso es una mentira. El verdadero amor no deja que el creyente trate de cualquier manera al otro creyente. No permite eso. El amor, dice, el verdadero amor se sobrepone a la ira, al egoísmo y al mal en general. Es decir, puede venir el impulso de esas cosas. Pero el verdadero amor, el amor que viene de Dios, aunque del corazón nuestro surja la ira, el descontento, el deseo de hacer mal, muchas cosas, el amor de Cristo me lleva de nuevo al camino y me dice, no, por acá hay que ir. Me sobrepone por encima de eso. Afecta, como dije, la actitud hacia los otros. Y muestra las distintas formas que se manifiesta el amor. Y además se dice que ese amor nos acompaña hasta la eternidad. Aquí se manifiesta en forma imperfecta, pero en la eternidad alcanza niveles superlativos, perfectos. Es algo de alcance eterno. ¿Cuáles son las expresiones del amor? Entre los hermanos, el trato benigno y una actitud perdonadora. Promueve una verdadera unidad, es una argamasa, un cemento que une los ladrillos, une las piedras de una manera sólida.
reina un espíritu perdonador, es decir, la persona adopta actitudes que promueven la comprensión, promueven la paciencia, promueve el disimulo de las cosas, de las ofensas, no las trae a colación, destruye esa actitud que dice voy a ir y le voy a decir a esta persona ciertas cosas, las tira. Además de eso, el amor afecta positivamente y enormemente la actitud de servicio y comprensión para con los otros. Una de las cosas en las que nosotros fallamos, todos fallamos, es en la actitud de comprender al otro. La palabra esta llevaría un poco a ponerse en lugar del otro, identificarse con el otro. Spurgeon contaba de que una vez venía en un tren y un señor tenía el pie puesto encima del asiento de adelante. Entonces vino el guarda y le dijo: señor, saque el pie de ahí arriba. Parecía una cosa razonable. Y este hombre intentó explicarle algo y el otro le gritó y no dejó ninguna clase de explicación. Y se fue. Y el hombre bajó el pie de arriba del asiento. Y entonces lo miró a Spurgeon con una cara de dolor tremendo y dijo: lo que ese hombre no sabe es que yo tengo el pie quebrado en 3 partes y necesito ponerlo arriba del asiento. Al otro no le importó ni estaba dispuesto a comprender nada. El amor no hace eso. La actitud de perdón incluye la antesala de la comprensión. El preguntarme, ¿pero por qué razón lo hace? Nosotros sacamos muchas veces conclusiones de antemano. Y seguro que tal o cual cosa. En realidad no lo sabemos, hermano. Quizás sea así, pero no lo sabemos, no tenemos seguridad. Además de eso, las obras motivadas por el amor, que busca el bien del otro. Y además de eso, y esto es lo más difícil, promueve la honra del otro, el éxito y el que ocupe lugares de distinción. Esta característica del amor, se dice, algunos piensan como el hermano Martínez de España, él lo miraba y queda asombrado por eso. ¿Es un atributo de Dios o es mucho más que un atributo de Dios? Porque la Biblia dice que Dios es amor, en esencia Él es amor. Porque esto forma parte de la naturaleza divina, Dios es amor, el amor es esencial en Dios. Esta es la enseñanza bíblica que se opone al pensamiento de los antiguos filósofos griegos, como dijimos, que consideraban una tontería atribuir a sus divinidades, a sus dioses, la cualidad del amor. Ellos veían al amor y a la humildad como algo inconsistente con el poder y la autosuficiencia. Cuando el romano pensaba en poder, no estaba pensando en amor. Para ellos la cualidad del amor y la idea de un Dios del todo autosuficiente se excluían mutuamente, eran incompatibles entre sí. En el mensaje cristiano, el amor de Dios es la irradiación más pura de la gloria de Dios. Dios es glorioso en su santidad, Dios es glorioso en su justicia, sin duda alguna, pero si cabe, si de alguna manera podemos decirlo, es aún más glorioso cuando demuestra amor.
Es decir, sobre todo en particular, como leímos en Romanos 5:8 y cerramos con eso, cuando Dios muestra amor por seres indignos de ser amados. Hablando una vez con el recordado hermano don Fernando Castiñeira, un hombre poco conocido en la Argentina, vivía en el Uruguay, ya falleció hace años, mi esposa llegó a conocerlo. Ese hombre fue el que me guió a los pies de Cristo. Yo soy argentino, pero por razones de trabajo vivía allá, de mi padre, razón de trabajo de mi padre. Y hace más o menos ya unos 43 años atrás, hablaba con él, y entonces estábamos hablando, pero yo era adolescente. Entonces él me explicaba algunas cosas de las Escrituras. Y este hombre dijo, cuando nosotros nos examinamos en la presencia del Señor y somos sinceros, nos damos cuenta que nosotros no merecemos ser salvos. ¿Qué hay en mí como inconverso? ¿Qué hay en mí que pueda promover el amor de Dios? La lástima. El amor de Dios no es lástima. Vivimos en un país donde el humanismo tiene una muy fuerte influencia y se está extendiendo a todo el mundo. El humanismo dice que el hombre en el fondo es bueno, que hay ciertos problemas que le impiden llegar a la perfección, pero que si sacáramos esos problemas, pobreza, etcétera, etcétera, el hombre es bueno. Tenemos que trabajar para lograr la perfección del hombre, y la Biblia dice que no. Durante el milenio, el hombre va a vivir en condiciones ideales, van a desaparecer casi las enfermedades. Los pecados gruesos el Señor no los va a permitir. Va a ser imposible coimear a un juez. No va a haber robo de bancos. Las fieras van a cambiar de actitud para con los seres humanos. Nunca, nunca el mundo va a vivir una época como esa, una época de oro. Pero aún así, el hombre se rebela contra Dios. El problema está dentro del hombre. Y este hermano decía, cuando uno se pone a pensar, sinceramente, uno se da cuenta, ¿qué tengo yo? ¿Qué cosa hay que yo pueda exponer ante la presencia de Dios y decir, argumentar y decir, por esta cosa yo te pido que me perdones y salves mi alma? ¿Qué puedo anteponer yo? Si yo cuando comienzo a revisar a la luz del Evangelio lo que yo soy, mi carácter, lo que yo hago, sin Cristo, es todo tremendo. Pero además de eso, no solamente soy incapaz de encontrar, porque no lo tenemos, nada a nuestro favor. En la Escritura nos dice que no solamente los hombres están perdidos y su pecado es de una gravedad tremenda que les impide tener comunión con Dios y además los invalida completamente para encontrar algo favorable que presentar ante Dios y reclamar la salvación. La Biblia va más allá. La Biblia dice que el hombre no creyente es un enemigo de Dios y que tiene una enemistad activa contra Dios. No solamente está perdido, sino que además se opone al Evangelio. La vida de él es una contradicción contra el Evangelio. La vida de él es una contradicción contra el amor de Dios. Él exige vivir independientemente de Dios. Él quiere ser dueño de sus propios destinos. Y si no, miren cómo se manifiesta eso a los chicos cuando llega a la adolescencia. Le cuesta más trabajo a todos nosotros aprender las tablas que mentir.
No necesitamos ir a la escuela para mentir. La mentira sale naturalmente de nosotros. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta aprender las tablas? Eso sale, fluye. Y de ahí inicia después todo un proyecto, un trayecto, ¿verdad?, a lo largo de toda la vida. En Romanos 5:8 dice que Dios resalta su amor, lo hace patente, lo lleva a niveles enormes por el hecho de que Él amó, pero no solamente amó a personas que estaban necesitadas, sino a personas que además de estar necesitadas, guardaban una actitud activa de enemistad contra Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y aquí se resalta la actitud de enemistad, de confrontación, de rechazo del hombre hacia Dios. Dios exalta, Dios nos amó aún cuando nosotros éramos enemigos de Él. Nos amó. Ese amor con el cual Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo es el amor que hizo que Dios planificara un plan de acción. Es el amor que hizo que el Hijo, cuando vio el plan de acción, dijo: heme aquí, envíame a mí. Y es el amor que Dios, el Espíritu Santo, tiene promoviendo el Evangelio en la actualidad. Un solo Dios, tres personas, un amor. Ese amor, hermanos, es el que nosotros debemos utilizar para amar. Pero ¿cómo hago que esté en mi corazón? Como hicieron esos hermanos que habían sido ofendidos. Sí, nos ofendieron, estamos dolidos, pero le vamos a llevar una olla de comida igual. Igual se lo vamos a llevar. Y cuando volvían a su casa, el resentimiento desapareció. Pero si ellos se hubieran guardado el resentimiento, si ellos se lo hubieran guardado, y ese resentimiento les llevaba a esconder la cara cuando lo vieran, a no saludarlo, a darle la espalda y a hablar de otros en contra de ellos, el diablo haría una fiesta en el infierno porque estaría ganando la batalla. Estaría contentísimo, estaría feliz porque está descubriendo en la congregación algo útil para sus planes, algo que él puede incluir en sus planes y que en algún momento lo va a cruzar con la historia de la iglesia. Lo va a utilizar. Por esa razón, cuando no amamos, nos exponemos, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que nos exponemos a ser los canales de la acción diabólica dentro de la congregación. Cuando abrigamos el resentimiento, puede haber resentimiento, hermanos, nadie está libre de eso, pero no se puede vivir con resentimiento. Puede haber enojo, hermanos, nadie está libre de eso, pero no se puede vivir enojado. Puede haber rivalidad, pero no se puede vivir actuando y siendo motivado en los ministerios y las cosas que nosotros hacemos en la congregación motivadas por el resentimiento y la rivalidad. El diablo está contento porque nosotros mismos les estamos proveyendo material para que él lo incluya en sus planes. Y dice el apóstol Pablo, no ignorando las maquinaciones del diablo,
Por eso esos problemas tienen que resolverse urgente, porque el diablo está viendo eso. Él está observando la vida de la congregación de Gorriti y de cualquier otra congregación. Él está observando. Él mira lo que hace cada creyente. Él mira lo que los creyentes, los sentimientos que abrigamos. Él no puede leer el corazón de la misma manera que Cristo, pero es una persona muy astuta y de gran experiencia. Y viene tratando con los seres humanos desde hace mucho tiempo. Él hizo caer a Adán y Eva, hizo caer a Moisés, hizo caer a David, a hombres y mujeres mucho más espirituales que nosotros. Y Él sabe que puede hacernos caer si le damos oportunidad. Pero hay algo que Él no puede derrotar. Y es el amor. No puede hacer nada contra eso. Es la puerta blindada que Él no puede tirar abajo. Es una trinchera que no puede sobrepasar. Es una defensa que lo sobrepasa. Él se va avergonzado. No puede hacer nada contra eso. Nada. Y ese amor, hermanos, es el amor que se nos dice a nosotros que debemos utilizar para amarnos unos a otros. Oremos. Padre nuestro, en el nombre precioso del Señor Jesús, damos gracias porque por tu inmensa bondad y misericordia tú nos hablas a través de la palabra. Nos consuela saber que a todas las generaciones tú las guías a las mismas verdades, y esta sin duda es alguna de ellas. No sabemos si nosotros profundizamos en estas verdades más o menos que otras generaciones, pero sí sabemos que la necesitamos. Necesitamos conocer estas enseñanzas de tu palabra que son vitales, fundamentales. Y te rogamos entonces que despiertes nuestro interés por conocer aún más, pero también para que esto se propague en medio nuestro, forme parte de nuestras prácticas, de nuestra forma de relacionarnos, que forme parte de las motivaciones de nuestros ministerios, el amor. Algo eterno que no va a terminar nunca, sino tiende a la perfección cuando estemos en la gloria. Algo que deja desarmado al enemigo, que enaltece al creyente y que sin duda alguna llena de alegría a Dios. Te rogamos entonces que nos ayudes. Y si alguno que no es creyente está con nosotros, Señor, te rogamos que tú hables a su corazón y su conciencia y le muestres que es necesario que doblegue su orgullo frente al amor de Dios. Estas cosas, Padre, te rogamos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amor. Amén.